Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Un abrazo para todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Tenía muchísimo tiempo que no compartía con ustedes una reflexión y hoy leyendo algunas cosas, viendo algunas otras, escuchando otras, me ha surgido pensar y compartir con ustedes una breve reflexión en torno al tema de la escucha sinodal y todo esto que se ha despejado y todo lo que ha provocado este tema de la sinodalidad en la iglesia. Recuerdo que Pablo de Ors decía que habíamos configurado el cristianismo por muchísimo tiempo en clave de palabra, ¿no? La centralidad de la palabra de Dios, que nos habla de Iberbum y la importancia de ir a la palabra y Jesús como palabra de Dios. Y la palabra aparece mucho, el logos aparece mucho en el cristianismo, es una cosa como muy importante. Y en una entrevista decía lo siguiente: hasta ahora hemos leído el cristianismo en clave de palabra, pero ¿qué pasaría si leyéramos el cristianismo en clave de silencio? Y con esto quería empezar el video de hoy. Una especie de invitación a que configuremos el cristianismo en clave de silencio. Evidentemente, Pablo de Ors está hablando de una propuesta espiritual y evidentemente la sinodalidad también conlleva una reforma y renovación espiritual. Hoy quisiera detenerme en el tema de la escucha. No sé si saben, igual les hago un encuadre rápidamente, que uno de los 10 núcleos temáticos que nos propone el documento preparatorio de la Secretaría del Sínodo es el tema de la escucha. De hecho, es el punto número 2, el segundo núcleo temático es el tema de la escucha. Y nos ponemos a la escucha en este sínodo, en este camino juntos, y yo me pregunto cosas y quiero compartir con ustedes un poco estas inquietudes y esto que he venido pensando en torno al tema de la escucha. Lo primero es que en ese mismo documento de preparación para el sínodo se nos dice lo siguiente: la iglesia entera está llamada a confrontarse con el peso de una cultura impregnada de clericalismo, heredada de su historia, y de formas de ejercicio de la autoridad en las que se insertan los diversos tipos de abuso, de poder, económicos, de conciencia, sexuales. La iglesia entera está llamada a confrontarse con el peso de una cultura impregnada de clericalismo, heredada de su historia y de formas de ejercicio de la autoridad en las que se insertan los diversos tipos de abuso, de poder, económicos, de conciencia y sexuales. Entonces, cuando a mí me hablan de la escucha sinodal, yo digo, de hecho, escribía en estos días en Twitter, voy a buscarlo porque quiero citarme a mí mismo, hacer una metacitación. Y yo decía hace unos días sobre el tema de la escucha lo siguiente: la sinodalidad se pervierte si el camino juntos y la escucha mutua no se abre a las personas afectadas por la eclesiología clerical y autoritaria que el camino sinodal quiere reformar. Y quiero abrir esta reflexión pensando en eso. Yo creo que la sinodalidad y la escucha, segundo núcleo temático que nos propone el documento preparatorio de la Secretaría del Sínodo, se pervierte, se malogra, se daña, se pudre, es hipócrita si no escuchamos a las víctimas de esta cultura de la que habla también el mismo documento, la cultura del clericalismo y la cultura de unos ejercicios de autoridad que han provocado todo tipo de abusos, de poder, económicos, de conciencia y sexuales. Mi primera inquietud es: ¿vamos a escucharlos a ellos? ¿A las víctimas de este mismo sistema clerical y autoritario, de esta eclesiología clericalista, o no? ¿O vamos a caer en no son importantes escuchar a estas personas? ¿O solo vamos a escucharnos entre nosotros? Me surge aquí esta inquietud y esta pregunta. ¿Qué dice el documento preparatorio del sínodo a propósito de la escucha? Se lo cito por si alguno de pronto no lo ha leído. La escucha es el primer paso, pero exige tener una mente y un corazón abiertos, sin prejuicios. Y hace varias preguntas. ¿Hacia quienes se encuentran en deuda de escucha en nuestra iglesia particular?
Es más, yo me atrevería a decir, si tú no eres capaz de mencionar, de citar, de recordar a quienes no escuchas en tu iglesia particular, es terrible. Es decir, somos conscientes de que hay personas en la iglesia a las que no escuchamos. No solo hablo de quienes de pronto están fuera, que son importantes también escucharlos, sino también hablo de quienes están dentro. Están dentro. Y que o han sido víctimas de esta eclesiología clerical y autoritaria o simplemente nunca han hablado. Hace unos días me reunía con unos hermanos de teólogos y teólogas de Argentina y una compañera del camino decía, no solo es que no sabemos hablar, es que se nos ha dicho que no hablemos. Y es verdad. No solo se nos ha dicho que no podemos hablar, ¿sí? No solo no se nos ha enseñado a hablar, sino que no pedimos la palabra, o probablemente esta gente a la que nunca hemos escuchado no piden la palabra porque eso es lo que nosotros mismos les hemos enseñado. Tu palabra no importa. Entonces, de pronto sabemos el nombre, en muchos casos ni siquiera, pero no sabemos el tono, el ritmo, el color de su voz, para decirlo en términos artísticos, ¿no? Entonces, por un lado, primero me pregunto si la iglesia, nosotros vamos a ser capaces de escuchar a las víctimas de estos tipos de abuso, de poder, económicos, de conciencia y sexuales. Y al mismo tiempo, mi segunda pregunta es, fíjense lo que nos está diciendo el documento preparatorio. La escucha es el primer paso, pero exige tener una mente y unos corazones abiertos. Y la primera pregunta que lanza es, ¿hacia quiénes se encuentran deuda de escucha en nuestra iglesia particular? Y si no tenemos respuesta para esa pregunta, oye, la sinodalidad y la escucha mutua se pervierte y termina siendo un maquillaje para dar una buena imagen de la iglesia. Y eso a mí me preocupa. ¿Qué grupos, qué comunidades, qué movimientos, eclesiales o no, culturales, no hemos escuchado? Que son gente que de verdad en el corazón quiere seguir a Dios, quiere seguir a Jesús, quiere propiciar el reino de Dios. Pero si sinodalidad en tu comunidad y en tu iglesia particular se entiende como escuchémonos a nosotros, ¿qué sentido tiene? La bendita autorreferencialidad que ya venía siendo criticada en la iglesia desde tiempos de Joseph Ratzinger y que con el Papa Francisco, pues evidentemente, ha caído con mayor peso. La autorreferencialidad. Hablémonos a nosotros mismos. O lo que es peor, démosle la voz a los mismos que siempre han hablado. No, si esos que siempre han hablado, ya sabemos lo que piensan. ¿Por qué no escuchamos a los que están en la banca de atrás, por ponerlo en esa imagen? A los que están allá, en la banca de atrás. Incluso a los que leemos, por diferentes razones, inculcado el miedo a disentir, el miedo a decir una palabra, el miedo a compartir una opinión, o porque le hemos negado el acceso a esa palabra, o porque decimos que los vamos a escuchar y en el fondo no los estamos escuchando. Es lo que yo pregunto, es una pregunta que te hago a ti que me acompañas en este video, pero que también me hago a mí mismo. ¿A quién yo no he escuchado? Repito, hacia quienes se encuentra en deuda de escucha nuestra iglesia particular. Y si tú crees que no estamos en deuda con nadie, me parece a mí que te estás engañando. Y nos estamos engañando si creemos que no hay una deuda de escucha. Yo sugiero que el primer grupo con el que estamos en deuda definitivamente son aquellas personas que han sufrido el abuso de este sistema clerical autoritario. Y aquí el documento menciona 4 tipos de abusos. Perdón, 4, de poder, económicos, de conciencia y sexo. Sigue diciendo el documento. ¿Cómo son escuchados los laicos, en particular los jóvenes y las mujeres? Segundo grupo que yo siento que no es escuchado. O lo que es peor, se escucha solo a las mujeres que están de acuerdo con el párroco, que están de acuerdo con el obispo, que están de acuerdo con el líder de la comunidad. No, para eso entonces no hay necesidad de hacer sínodo. Si vamos a escuchar esas voces, no hay necesidad de hacer sínodo. Este sínodo, miren que pone el acento en estas voces que nunca hemos escuchado. Yo fácilmente puedo reconocer a mi madre, fácilmente puedo reconocer a mi mejor amigo, fácilmente puedo reconocer a un hermano de comunidad, no solo porque lo veo a distancia, sino también porque si no lo veo y escucho su voz, reconozco que es esta persona. ¿A quienes no estamos reconociendo
Y este sínodo es una oportunidad de oro brillante para encarnar el evangelio. Estoy grabando esto el domingo 31 de octubre, donde hemos escuchado de boca de Jesús que el mandamiento primero es escucha, Israel, escucha. Reconocer al otro escuchándolo, pero repito, no escuchemos a las voces que siempre hemos escuchado. Y por eso, quienes siempre hemos hablado, tendríamos que callarnos. A ver, no en clave imperativa, no en clave de ¿sabes? Como de confrontación, sino con humildad, con sinceridad, con actitud de servicio evangélico. Oye, yo he hablado mucho. Hace unos días, en el primer episodio de Un poco de teología, pasó algo bien interesante. Estábamos hablando del tema de la sinodalidad y empezamos a hablar de uno de los temas puntuales que justamente tiene que ver con las mujeres. Y estaba hablando con un amigo en vivo y yo digo, bueno, pero ¿dónde están las mujeres? Venga, ¿alguna chica aquí quiere hablar, quiere dar su opinión? Porque a veces los varones tenemos la palabra y hablamos sobre lo que la mujer piensa, siente, dice, pero ¿y la mujer cuándo habla? Y por eso me parece muy interesante, muy atinado, que el documento preparatorio de la Secretaría del Sínodo diga no solo a los laicos en general, sino dos categorías, dos subgrupos, si quieren, de estos laicos, los jóvenes y las mujeres. ¿Qué hacemos con esas comunidades parroquiales o movimientos donde al joven no se le escucha porque se cree que es tal o cual cosa, o porque tiene esto o esto otro? Vuelvo y repito, si esta sinodalidad, que está preciosa, que es bonita, que está chévere todo lo que está pasando alrededor, no nos lleva a que escuchemos a las víctimas de esta eclesiología clerical y autoritaria, pues tanto la sinodalidad como la escucha para mí se pervierte, se pudre, se daña. Es hipócrita, si quieres decirlo de otra manera. Sigue diciendo, ¿cómo integramos las aportaciones de consagrados y consagradas? ¿Qué espacio tiene la voz de las minorías, de los descartados y de los excluidos? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos que son cristianos, que siguen a Jesús, que se sienten motivados por la propuesta humanizadora de Jesús, pero que de pronto no encuentran un espacio en la parroquia? O porque la pastoral juvenil llega hasta un punto y lo siguiente que hay es pastoral familiar y en el medio no hay nada y bueno, dicen, pues yo no me siento parte en este sentido, no encuentro un espacio, pero a mí sí me interesa la iglesia, a mí sí me gustaría opinar. Cristina Enoje Sanz, en una conferencia que estaba escuchando ahorita, decía, ¿cómo le vamos a decir a estas personas que no escuchamos que las vamos a escuchar? Es una pregunta interesante que habría que hacernos. Lo fácil es, venga, llamemos a los líderes de las pastorales, que ellos den su opinión. Eso es lo fácil. ¿Por qué no escuchamos al joven que causa conflictos, que lo tildamos de rebelde? ¿Por qué no escuchamos a ese? ¿Qué piensa él de la iglesia? ¿Qué piensa él de este camino? ¿Cómo sueña la iglesia? ¿Por qué sigue a Jesús? ¿Por qué sigue viniendo a nuestros espacios de espiritualidad o de pastoral o de encuentro? Creo que es una oportunidad de oro para que vivamos el evangelio cuando nos dice que cuando pregunten dónde estamos, nosotros estemos en los últimos puestos. Los primeros que deberían tener la voz hoy son aquellos a los que nunca hemos escuchado, que de pronto sabemos su nombre o ni siquiera, pero no sabemos el tono, el ritmo, la intensidad, el color de su voz. Yo evidentemente abogo en este caso por los jóvenes, porque yo soy un joven dentro de la iglesia y es la realidad que yo más conozco, pero pienso en niños, pienso en abuelos, pienso en mujeres, pienso en religiosas, porque parece que estaríamos a punto de caer en la tentación de una autorreferencialidad, de un monólogo, donde solo escuchamos a los que siempre han hablado y a los que curiosamente, piensan lo mismo que el líder o la líder o el párroco o el obispo. Sigue diciendo, lograremos identificar prejuicios y estereotipos que obstaculizan nuestra escucha. Es decir, ¿por qué a estas personas que no hemos escuchado, no las hemos escuchado? No, Marco, es que no la hemos escuchado porque esa gente incomoda, porque no piensan como nosotros, porque su corriente teológica es sospechosa,
¿Y para qué es la sinodalidad? Yo me pregunto. Yo he vivido bastante bien en dos contextos particulares, Panamá y Colombia, concretamente Ciudad de Panamá y concretamente Bogotá. Y la última pregunta que hace el documento preparatorio es, bueno, ¿cómo escuchamos en el contexto social y cultural en el que vivimos? Y esto más que de sistema, más que de estrategia de marketing, porque si no, no sería un sínodo, estaríamos haciendo un plan estratégico de cambio, más que eso, requiere una humildad, requiere una paciencia, requiere una comunión profunda con la propuesta humana de Jesús, que se sienta a escuchar, que gasta, invierte tiempo escuchando al otro, dejando que el otro pregunte, interrogue, dejando que el otro incomode. Entonces, claro que los que estamos dentro, que los que estamos a gusto, los que siempre hablamos, podemos hablar, es evidente, pero yo hoy quería hacer una invitación a pensar en aquellas voces que no conocemos. Jóvenes, mujeres, adultos, religiosas, religiosos. El documento del sínodo habla justamente de jóvenes y mujeres. Bueno, pero cada uno podrá hacer una lista, por decirlo de alguna manera, respondiendo a la primera pregunta. ¿Hacia quiénes se encuentran deuda de escucha en nuestra iglesia particular? Y mi iglesia particular sí que tiene una deuda profunda. Hermanos jóvenes, mis hermanos jóvenes con los que yo me relaciono, evidentemente no son toda la iglesia, seguramente habrá otras experiencias, pero una de las cosas que constantemente me dicen es, Marco, es que siempre son los mismos. Es que siempre es el mismo grupito. Bueno, ojalá esta sinodalidad nos mueva. Porque, atención, el sínodo a nivel de organización se acabará en una fecha, en un momento específico. Pero este sínodo se supone está creando una nueva manera de ser. Comunión, participación y misión. Una nueva manera de ser. Ojalá tras este sínodo no tengamos que esperar otro sínodo para escuchar a las voces que no escuchamos, sino que se vuelva una práctica esencial de nuestra manera de ser iglesia y de nuestra manera de encarnar el Evangelio de Jesús. Entonces, que aparezca como segundo núcleo temático para trabajar en nuestras comunidades en la fase diocesana del sínodo. El tema de la escucha me parece muy prudente, pero también si somos valientes, creo que sería una oportunidad increíble para crecer en nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios en otros lugares, en otros espacios, en otras personas. Repito, queridos hermanos y hermanas, que sano, no sé qué tan metidos estén con el tema de la sinodalidad. Ojalá no perdamos esta oportunidad para escuchar a las voces que no escuchamos, esas voces incómodas. Que nos preguntemos quiénes están al margen de nuestra comunidad parroquial o de nuestra comunidad de laicos, ¿sí? ¿Quiénes están al margen? ¿Quiénes son los que nunca hablan? ¿Quiénes son los que cuando nos reunimos a hablar nunca tienen nada que opinar? Bueno, a esos démosle la voz. Y eso requiere un ejercicio de valentía, de humildad, de renovación y conversión espiritual, para que yo, Marcos Salas, sea consciente de que cuando hablo de más, le quito espacio, tiempo a que otro hermano que no siempre habla, hable. Entonces prefiero callarme, prefiero hacer silencio, configurar mi cristianismo en clave de silencio. Yo no sé si mis hermanos obispos, mis hermanos sacerdotes, líderes de comunidad, etcétera, están tomando en cuenta esto para iniciar el proceso diocesano de sinodalidad. Y además les recuerdo una cosa, esta fase diocesana no es una fase previa al sínodo, ya estamos en sínodo, esto no es, estábamos preparándonos para entonces que en el 2000 por allá, entonces se ocurra el sínodo. No, ya se abrió el sínodo y ya estamos en fase diocesana sinodal. Y el segundo tema que nos proponen desde la Secretaría, que me parece súper prudente, ¿con quiénes estamos en deuda? Qué potente esa primera pregunta. Yo con esa me quedaría por un buen par de meses. Y no sé cómo decirles, pero busco la manera de decirles a esos que no han tenido voz que queremos escucharlos. Que queremos dejarnos interpelar por sus voces, por sus preguntas, por sus inquietudes, por sus críticas. Queremos escuchar. Porque no hay sinodalidad allí donde solo se escuchan las voces que siempre han hablado. Porque entonces para eso no necesitamos un sínodo. Este sínodo es una oportunidad crucial para escuchar a esos con los que estamos en deuda. Porque están al margen, porque son incómodos. Cumplamos ese mandamiento que nos regala Jesús hoy en el Evangelio de Marcos. Escucha. El primer mandamiento, escucha.
Solo quien escucha se puede convertir, solo quien escucha puede responder con amor, solo quien escucha derrumba sus prejuicios. Tanto hablamos aquí en la iglesia de la escucha del Espíritu Santo, de la escucha de la palabra, de la escucha, pero es que también hay palabra de Dios en aquellos que nunca han podido hablar. Muchos hoy en la iglesia caemos en la tentación de aquellos que callaban a Bartimeo, cállate. ¿No? Cumplamos ese mandamiento que nos regala Jesús hoy en el Evangelio de Marcos, escucha. El primer mandamiento, escucha. Solo quien escucha se puede convertir, solo quien escucha puede responder con amor, solo quien escucha derrumba sus prejuicios. Tanto hablamos aquí en la iglesia de la escucha del Espíritu Santo, de la escucha de la palabra, de la escucha, pero es que también hay palabra de Dios en aquellos que nunca han podido hablar. Muchos hoy en la iglesia caemos en la tentación de aquellos que callaban a Bartimeo, cállate. No conocemos tu voz, no eres de los seguidores de Jesús, cállate. Shh, silencio. No, y Jesús hoy invita a la iglesia a detenerse un momento y poner a ese que grita desesperadamente, a veces en silencio, porque quiere ser escuchado. Bueno, familia, ahí está el reto. Quería decir solo esto, hacer una breve reflexión sobre esto y apuntar hacia esa escucha. Y que ojalá sea una escucha de aquellas voces que no siempre hablan. La gran pregunta es si estamos dispuestos a dar ese paso de conversión, aunque esa voz que vamos a escuchar sea una voz incómoda y no esté de acuerdo con nosotros. Bueno, si tú eres de esas voces que quiere hablar y quieres decir algo, sabes que estoy por aquí en redes y que estoy para escuchar también. Yo me enriquezco un montón escuchando sus historias, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, y espero ser el primero en poder aplicar esto. Pero también hago un llamado a mis hermanos de pastorales, sobre todo juveniles, de comunidades parroquiales, a mis hermanos sacerdotes, que son mis hermanos, a los que quiero un montón, pedirles que por favor no perdamos esta oportunidad de comportarnos como verdaderos cristianos y de encarnar de manera creativa, valiente, profunda el Evangelio de Jesús, que hoy justamente nos dice, domingo 31 de octubre, hoy justamente nos dice que el primer mandamiento es escuchar. Escucha, para que luego puedas hablar, para que luego puedas responder, para que luego puedas acoger, para que se derrumben tus propios prejuicios. Configuremos esta iglesia y este cristianismo sinodal en clave de silencio. Y quienes siempre hemos tenido la palabra, creo que es momento de hacer silencio. Thank you.